Bueno, amada iglesia, seguimos en nuestro estudio bíblico sistemático. Estamos en el libro de Isaías. Bienvenidos, hermanos. Hans, hijo, gracias por estar por acá con nosotros. En verdad, qué privilegio es poder ver los rostros de todos. Dice el salmista, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esa armonía solo se obtiene a través de cuando la palabra es la centralidad de la reunión. Así que gloria a Dios por sus vidas, por el Señor, por estar aquí juntos reunidos. Seguimos con nuestro estudio de Isaías y hoy el Señor nos ha permitido llegar al capítulo 38. Seguimos en ese paréntesis histórico en donde vamos a estudiar el día de hoy, conforme a la voluntad del Señor, la inalterable misericordia de Dios. Recordemos que al ser un relato histórico, la centralidad nunca puede llegar a ser el hombre, sino completamente el Señor. El pequeño y simplificado resumen del tema central de los 66 capítulos de Isaías, como lo hemos venido recordando día tras día, y es: Dios es el creador infalible y el santo de Israel. Él juzga el pecado, restaura la creación y salva a su pueblo. Esta pequeña descripción del tema central también nos da paso al bosquejo general del libro de Isaías. Y es del 1 al 35, allí un juicio, del 36 al 39, que es donde estamos ubicados hoy día. Es un paréntesis histórico centrado en el rey Ezequías, aproximadamente en un periodo desde el año 715 hasta el año 686 aproximadamente. Y ahora nos hace falta los últimos capítulos del 44 al 66, donde vamos a ver la salvación. Este es el bosquejo general de este libro. Pero asimismo, vamos a ver la inalterable misericordia del Señor, y hoy tenemos este bosquejo. Hay una pequeña introducción y hay 4 puntos que vamos a tratar el día de hoy. Y para empezar, vamos a empezar con la introducción, y vamos a hablar de la enfermedad. ¿Y a quién le gusta estar enfermo? La enfermedad es uno de los procesos de la vida en los que todos estamos expuestos de una u otra forma. La enfermedad respeta edad, estrato, color, etnia, cultura, género, tiempo, economía. No, la edad no respeta nada. No es algo a lo que las personas en verdad quieran estar expuestas. Para nada, no deseamos estar expuestos al dolor. La enfermedad tiene la particularidad de detener el curso normal de la vida. Si ahorita salimos y tenemos un accidente, ¿mañana vamos a jugar fútbol igual? No, detiene el curso normal de la vida y genera una sensación de impotencia, de desánimo, de angustia. En algunos casos de autocompasión, de fragilidad y de poco ánimo hasta para mover un dedo. Esa es la realidad. La enfermedad es agotadora. Lleva al extremo la paciencia, el amor y la capacidad compasiva frente al dolor que por alguien que pueda estar pasando por este dolor. El dolor en general no es motivo de gozo, de alabanza. Nadie quiere sufrir. Arriba la mano los que quieren sufrir esta noche. Son muy pocos los que van a decir: ¡ay, qué delicia estar con dolor y sufrimiento! La enfermedad, al llegar por sorpresa, muchas veces se puede evitar, se convierte en un tiempo de desfallecimiento, debilidad y aflicción física, de quebranto, y un quebranto tan intenso donde puede llegar a existir una fatiga mental. Y esto va a contribuir o impedir que el cuerpo físico sane más pronto. Al estar enfermo, lleva uno a carecer de fortaleza. Carece uno de fortaleza. Y esto indica una incapacidad de producir resultados. Si tú estás enfermo, ya no puedes rendir igual. Ya un mínimo te toca pedir un permiso en el trabajo. Los que son independientes, pues ese día no entra dinero. Y por lo tanto, estás ahí con la incapacidad de producir resultados. Y por tanto, empieza a generarse una angustia, una preocupación y un deseo por ser reincorporado rápidamente a la normalidad.
Eso es lo que causa la enfermedad. Por lo tanto, ¿es sencillo padecer enfermedad? ¿Es sencillo padecer dolor? Otra pregunta podría ser, ¿cómo velar por alguien que está padeciendo? Aquí tenemos hermanos hermosos, compasivos para la gloria de Dios. Frente al dolor, ¿cómo debo responder? Y aquí vamos a ver un caso no solamente de dolor, sino de casi muerte. Por consiguiente, ¿cómo debo responder a todo esto? Bíblicamente, ¿qué debo hacer en estos momentos de quebranto? Es la pregunta indicada. Y por favor, oremos y vayamos a la palabra y estemos concentrados meditando en las verdades que hoy el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. Oremos. Señor amado, tú eres el Dios santo y temible, inmutable, soberano, tierno, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. A ti, Señor, y solo a ti te alabamos, a tu precioso Redentor. Gracias por su obra, la cual hoy, Señor, nos permite ser libres. Y te rogamos que aún en medio de esta libertad estemos preparados para afrontar los quebrantos de esta vida. En este mundo tendréis aflicciones, dijo tu precioso Hijo, mas tranquilos porque Él ya venció. Señor, enséñanos estas verdades a través de este texto histórico, allí escrito por Isaías, donde nos muestra qué pasó con el rey Ezequías. Te alabamos, mi Señor, y por favor, ayúdame a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, vayamos entonces a nuestro texto y vamos a estar en Isaías capítulo 38. Vamos a ver rápidamente, hacer un pequeño recorderis, no me quiero demorar mucho en esto, y es, ¿quién es el rey Ezequías? Rápidamente, esto lo vimos en la última exposición. Y es necesario para los que de pronto no pudieron venir o los que tenemos mala memoria y necesitamos recordar quién es Ezequías. ¿Por qué? Porque el Señor utiliza a Isaías para que esto esté ahí en su libro. Y es el hijo de Acaz, o sea, el anterior rey de Judá, que hizo todas las cosas mal delante del Señor. Reinó 29 años, hizo lo agradable delante del Señor. Y por lo tanto fue el cuarto rey en el ministerio de Isaías. Hubo 5. El siguiente ya Isaías muere. Así que algunas de las cosas que Ezequías hizo fue que reparó y abrió el templo, cosa que por su padre Acaz había quedado destruido. Así mandó purificar todo lo que había dentro del templo. Él fue el que constituyó las ofrendas y expiación por el pecado. Él retomó los mandamientos del Señor y mandó a todo Israel a que lo volvieran a hacer. Dio ejemplo y adoró. Él no solamente mandó allá al pueblo, bueno, adoren. No, él estaba también adorando, tanto corporal como espiritualmente se ve en el texto. Asimismo, invitó e envió cartas a todo Israel y Judá para que todos viniesen a celebrar la Pascua. Y recordemos que en ese momento ya Israel, el reino del norte, ya había sido destruido. Quedaban unos pocos y aún así esos pocos se burlaban del rey Ezequías por eso que estaba haciendo. De igual forma, quitó todo lugar alto. Esos lugares altos, ¿recuerdan quién fue el primero que empezó a construir eso? Nuestro querido y bien conocido rey Salomón, en donde se desvió por sus esposas y empezó a rendir culto a otros dioses y levantó lugares altos no solamente en Jerusalén, sino por toda la tierra. Pues el rey Ezequías mandó tumbar todo eso, los dioses Baales, a la diosa Acera, todo lo mandó quitar. Y asimismo intercedió por su pueblo junto con los sacerdotes. Exigió los diezmos y las ofrendas. ¿Y esto para qué? Para que los sacerdotes y levitas se pudiesen ocupar de lo que Dios los había llamado a hacer. Esto que lo haga un rey en el transcurso de la historia del reino del norte y el reino del sur, esto es increíble. Asimismo, ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor. Y por último, animó y tranquilizó al pueblo frente a todas las amenazas militares que venían de Asiria. Esto es lo que hizo Ezequías rápidamente. Ahora, vamos al texto. Isaías 38:1. Y vamos a empezar con el primer punto que dice la utilidad del quebranto.
En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Detengámonos ahí. Esto está sucediendo aproximadamente en el año 701 antes de Cristo. Aquí este hombre dice que aproximadamente puede llegar a tener 40 años. Por eso dice que en la mitad de mis días fue cortada, porque ya era la edad aproximada en donde la gente estaba viviendo. Pero asimismo ya llevaba 14 años reinando como rey de Judá. Cuando viene el Señor y a través de Isaías le dice: pon tu casa en orden. En pocas palabras le dijo de manera contundente, con una doble declaración: escribe rápido tu testamento. Ve y habla con tu familia, pon todo en orden, asigna lo que tienes que asignar, porque morirás. Así de sencillo. Y Dios así lo ha declarado. Y si Dios lo declara, ¿qué pasa? Se cumple. Y estas palabras son estremecedoras. Quisiera dar a continuación algunos ejemplos de cuando el Señor determina que alguien morirá, para que comprendamos un poco más esto que acaban de decirle a Ezequías. La primera vez, ¿dónde sucede? En el Edén. Ciertamente, si comes de este fruto, morirás. Y Eva tocó el fruto, no murió. Lo comió, no murió. Se lo dio a Adán, comió, murió. Pues la respuesta es sí, porque hubo una separación, fueron destituidos del jardín del Edén y por tanto de la comunión íntima que tenían con el Señor. Así que si el Señor lo dice, se cumple. Segundo, en los tiempos de Noé, allí en Génesis 6, ¿recuerdan? Dice que y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová: raeré, o sea, destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y qué pasó? Murieron todos, menos ¿cuántos habitantes? ¿Cuántos seres vivos? ¿Cuántos hombres? 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Por lo tanto, si Dios lo dice, Dios lo hace. Más adelante le correspondió el turno a Moisés. Y allí en Deuteronomio 31, Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. ¿Y qué pasó? Pues murió Moisés. Al mismo Pedro, llevando el Nuevo Testamento, le dijo el tiempo y la forma en que moriría. Allí en Juan: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y conforme a la historia, ¿qué pasó con Pedro? Murió crucificado. Así que en la Biblia vemos que la angustia y el miedo ante las calamidades de la vida forman parte de nuestra existencia humana, aún en medio de las personas que tienen fe, confianza y esperanza en Dios. Así que nosotros estamos también expuestos a todo esto. Lo importante es, en este momento, si llega la calamidad, en este momento, si llega el quebranto, en este momento, si estoy padeciendo enfermedad, y no cualquier enfermedad, ¿qué dice el Señor? Morirás. No cualquier enfermedad. En pocas palabras, lo desahució. ¿Cómo vamos a responder frente a todas estas situaciones? Y por lo tanto, quisiera dar algunos ejemplos de esas personas que también en fe han padecido. Por ejemplo, dice 2 de Pedro 2:7, que el justo Lot, abrumado por la nefanda, o sea, por la desenfrenada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de inicuos de ellos. Y allí estaba su alma, afligida. Dice el autor de Pedro, de 2 Pedro, el justo Lot estaba afligido cada día. De igual forma, uno mucho más conocido, el sufriente Job, en el capítulo 2 dice que cuando salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mira, yo me quité un padrastro y llevo 2 semanas con el dedo lleno de infección y de materia tomando antibiótico y nada que pasa. ¿Y qué pasa cuando uno va a lavar la loza? Se mete la mano al bolsillo, está entrenando, va a coger algo, ¿qué pasa? ¡Tac! Y más sangre y más materia. De la planta de los pies hasta la coronilla tenía una sarna maligna y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Textos científicos mencionan que de las llagas hasta salían gusanos, se le caían los dientes, de lo flaco, ya no podía comer, era mortal. Job padeciendo. ¿Y qué dijo cuando terminó, cuando estábamos en este proceso? ¿Bendeciremos al Señor solo en lo bueno? No. El mismo Isaías, el autor del texto que estamos estudiando, lo vemos en el capítulo 20, que dice que el Señor le dijo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. ¿Acaso no era sencillo simplemente decir que Egipto y Etiopía iban a ser conquistados por Asiria y hacerlo? Pues el sufriente también, Isaías, debía padecer 3 años desnudo y descalzo. Y pues tenemos obviamente, el mayor ejemplo de sufrimiento. Y esto pasa en Hebreos 5, en donde dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia habiendo sido perfeccionado. Él vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A través de qué? Del sufrimiento, del padecimiento. Él hizo ruegos y súplicas. Así que la calamidad, el sufrimiento, la devastación, la enfermedad, aún la muerte está a la puerta. Está a la puerta y es determinante para cada uno de nosotros. Hoy, gloria a Dios, estamos aquí. Mañana no lo sabemos. Y la finalidad de conocer estos sucesos es preguntarnos y estar listo para saber cómo vamos a responder cuando sea nuestro turno. Gloria a Dios, al Señor, que lo tenemos a Él. Así que continuemos en el texto y vamos al versículo 2 y 3 de Isaías 38. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. En la última predicación pudimos aprender que el fin último de la oración es la oración misma. Ese es el fin. Yo me deleito cuando obtengo respuesta de lo que oré hace años, o me deleito de la oración que en ese momento estoy llevando a cabo. Es ahí, el fin mismo es la oración. Y qué privilegio tan enorme el padecer aflicción, enfermedad, debilidad, hasta calamidad, contemplando la esperanza y el descanso en el diálogo divino con el Todopoderoso. Por eso, en nuestra aflicción las cosas son diferentes.
a un incrédulo. Él no puede, no sabe cómo tener esperanza. Él está hundido en la desesperación. Él no sabe cómo salir de ese meollo, de ese dolor, de esa angustia. Pero nosotros contemplamos la esperanza en el diálogo divino que tenemos con el Todopoderoso. Gloria a Dios por la oración. Y en la primera lectura de este texto podríamos decir que la oración de Ezequías fue algo altiva o hasta soberbia, vanagloriosa. Sin embargo, si volvemos a leer el texto, en ningún momento, el rey Ezequías pide que lo salve o le restaure su salud. No lo hace. La oración es una plegaria. Y recuerden que hay dos textos que también citan esta historia de Ezequías. Está en Segunda de Reyes 20 y también en Segunda de Crónicas. Y en Segunda de Reyes aparece: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de. Esto es una plegaria. Aquí él está intercediendo y clamando con un gemido del alma genuino. Y esta oración evidencia que la vida de Ezequías era una vida piadosa. Ezequías conocía a su Señor y Salvador. Ezequías fue obediente a su palabra y temeroso ante el soberano y Rey de Reyes. Él sabía que estaba Dios cercano y dispuesto a oír. ¿Cómo estás tú en este momento? ¿Consideras que Dios está cercano a ti? Tú te estás acercando confiadamente, plácidamente, fervientemente al trono de su gracia, porque Ezequías lo tenía perfectamente claro. Sigamos leyendo nuestro texto, versos del 4 al 6, dice Isaías 38. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, verso 5, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y aquí apenas leí esto, me surgió una pregunta. ¿Quiere decir que Dios está sujeto a cambiar sus decisiones por lo que yo pueda decirle o hacer? Vuelvo a preguntar, ¿está Dios sujeto a cambiar sus decisiones por lo que yo pueda hacer o decir? ¿Dios es cambiable? Porque ¿cuál fue, con doble declaración de parte del Señor a Ezequías? Tú morirás. Clarísimo, ¿no? Pero aparte dice, y no vivirás. Señor, te ruego que tengas misericordia. ¿Y qué dice el Señor? Te añadiré 15 días. ¿Qué pasó? Perdón, gracias. 15 años. ¿Qué sucedió? Y pues conforme a su carácter, la excelencia de su impasibilidad nos dice que Dios no experimenta cambio emocional alguno. Dios no sufre. Dios no es pasible. Nosotros sí lo somos. Si salgo y me mojo, ya, cambié de ánimo. Si llego a la casa y no hay comida, ya cambié de ánimo. Si me dicen feo, ya cambié de ánimo. El Señor no cambia. Y mira esto tan increíble. Y es, nada externo a Él puede generar algún cambio. Nada externo. Es más, Él mismo no cambia. Él es inmutable. Qué increíble cómo sus perfecciones no son inseparables. Es uno, es una misma sustancia, indivisible. Por consiguiente, la impasibilidad obviamente es inmutable. Él no cambia. Y es precisamente por su impasibilidad que sus misericordias no dejan de ser, sino que son eternas. Gracias a su inmutabilidad y a su impasibilidad. Dice que con esta respuesta el Señor le recuerda la fidelidad intacta a su promesa. ¿Recuerdan el último sermón? La fidelidad intacta del Señor a su promesa y el pacto que había hecho con su siervo David, que el rey vendría de su descendencia
y pues asimismo devela su inalterable misericordia para con su pueblo por amor a su nombre y por amor a su siervo David. Ahora quisiera responder un momento a qué es esto de misericordia. A veces es un término que confundimos o intercambiamos con gracia, con bondad, con benignidad, etc. Voy a hacer el intento. Para mí fue difícil. Y si me dicen de memoria, me cuesta. Pero la misericordia dice que es uno de los términos más importantes en el vocabulario teológico y ético del Antiguo Testamento. Se repite muchísimas veces y existen, según el diccionario en español, 3 significados que pueden ser para esta palabra. Y es fuerza, amor y constancia. Fuerza, amor y constancia. En la misericordia existen 2 personas, ¿cierto? La persona más débil, yo, busca la protección y la bendición de su protector. Pero no puedo exigir derechos absolutos. No puedo. Entre estos 2, ¿cuál es el más débil? ¿Yo qué busco de él? Todo, su protección, su amor, su provisión. Pero no puedo exigir nada en absoluto. En cambio, la parte más fuerte permanece comprometida a cumplir su palabra, pero mantiene su libertad de cómo llevará a cabo sus promesas. Él se mantiene fuerte y constante en sus promesas, pero él tiene la libertad de cómo llevarlas a cabo. Él en su soberanía y providencia hace todo perfecto para su gloria y para nuestro bien. Así que no existe en español una palabra que alcance a captar o englobar todo lo que significa la misericordia. Una frase de las que más pueden llegar a acercarse es: misericordia igual a amor constante. Amor constante. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar ese amor? ¿Hasta dónde pueden llegar esas bondades o hasta dónde pueden llegar sus fidelidades? ¿Hasta dónde? Bueno, en Lamentaciones el profeta Jeremías dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Hasta dónde llega su amor incomparable e inigualable? Un amor constante. ¿Llega a dónde? Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y mira lo que sigue: nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Y cuando hablamos de la grandeza de Dios, para nosotros es posible conocerlo, pero es imposible comprenderlo. No sabemos qué es la grandeza del Señor. Nuestra mente finita no alcanza a determinar el alcance de su infinitud. No podemos. Por consiguiente, la misericordia es llamada como amor constante. Pero asimismo, la misericordia es una de las excelencias más destacadas en la Escritura y está acompañada de una frase que describe la naturaleza de Dios como grande o abundante, infinita o eterna. Por ejemplo, Moisés en Deuteronomio, la segunda vez que sube al Sinaí por la tabla del pacto, ¿recuerdan? Que baja, ve el becerro, la rompe y se vuelve a construir unas tablas y sube, y de nuevo allí Moisés dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese Dios de Moisés es nuestro Dios. Pero asimismo, en el libro de Nehemías, después de haber leído toda la ley, allí el escriba Esdras y todos los levitas, ¿lo recuerdan? Que los hombres se habían casado con las mujeres extranjeras, se habían pecado y son expuestos a la ley y todos quedan desbaratados en quebranto, humillándose y confesando sus pecados, abandonando también su pecado. Y allí todos estos levitas dicen lo siguiente: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y
grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esto está en Nehemías 9, del 16 al 19. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir a Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. ¿Por qué no fueron abandonados? Por las muchas misericordias del Señor. ¿Somos conscientes de la inmensidad de misericordias que día tras día el Señor derrama sobre nuestros corazones? ¿Derrama sobre tu hogar? Esto es impresionante. ¿Y recuerdan allí el enojado Jonás? El profeta enojado allí en el capítulo 4 porque Nínive se arrepintió. Hasta los animales ayunaron. ¿Y qué dijo Jonás? En su angustia y en su enojo oró y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, solo por esto, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y por eso los 120,000 habitantes, si no estoy mal, perdón si no recuerdo bien el dato, fueron salvos en Nínive. Una nación completamente pagana y malvada. Fueron salvos. ¿Por qué? Por la grande misericordia del Señor. Ahora, el Salmo 136, por ejemplo, tiene como subtítulo no inspirado, Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y el Salmo 136 tiene 26 versículos y 26 veces aparece la frase, porque tu misericordia es grande. Grande, grande, grande es tu misericordia. Cuán útil, en verdad, cuán útil, cuán necesario ese quebranto a la luz de la inalterable misericordia del Señor. Porque esta misericordia nos hará recordar lo frágiles que somos. Somos muy frágiles. Ustedes han conocido todo nuestro caminar. Y en una bici uno se cae, se estrella contra un muro y ya queda sin clavícula. Somos diminutos. ¿Qué pasa si en una moto medio me estrello con la tapa del Transmilenio que va abierta? Somos diminutos, pero asimismo nos hace recordar lo débiles que son nuestros cuerpos y lo efímeros que son nuestros mayores esfuerzos. Son pero diminutos, inestables, frágiles, todos y cada uno de ellos. Que su amor constante, o sea, su misericordia, conforme a su pacto, nos guarde de pecar contra Él. Y de esta forma vamos a dar paso al segundo punto. La señal más y más sublime. Por favor, sigamos la lectura. Y aquí quiero, si se dieron cuenta, hay como un retrocesis allí. No vamos a seguir directamente al 7 y al 8, sino que vamos a ir al 21 y 22. Y obviamente eso tiene una explicación. Y es que después del versículo 6 hay un relato en donde Ezequías escribe un salmo. Se le conoce como el Salmo de Ezequías. Y al terminar ese salmo, nos dice que allí, que es lo que vamos a leer en el versículo 21, dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. O sea que esto va antes de ese salmo de Ezequías, porque en el salmo de Ezequías ya él sanó. Por eso lo coloqué ahí para que nuestra lectura fuera cronológicamente. ¿Ok? Entonces, tomen masa de higos, masa de higos, y pónganla en la llaga y sanará. ¿Recuerdan? El Señor en su misericordia, Isaías no ha salido del patio del templo del rey y ya se está devolviendo para decirle, sanarás y tendrás 15 años más de vida. Y ahí lo dice, coloca esto en la llaga y sanará. Y esta fracción, tengamos cuidado, no determina en lo más mínimo que la sanación de Ezequías es una acción del hombre. Tengamos cuidado, ¿vale? Que quiero recalcarlo. Y un ejemplo parecido a esto, si bien recuerdan a este general del ejército sirio, a Naamán,
cuando va a tocarle a Eliseo pidiendo ayuda porque Naamán, ¿qué tenía? Lepra. Y Eliseo no sale, manda a un siervo, ve y dile que se hunda ya en el Jordán 7 veces. Naamán se enfurece y los siervos le dicen, pero mi señor, o sea, es meterse, no pasa nada, pero mejores ríos hay en mi tierra, pero señor, es meterse. Se mete y a la 7ª vez, ¿qué pasa? Entonces, de ahí en adelante, en los fragmentos dice que todo el que tenga lepra se mete en el río Jordán 7 veces y en el 7ª vez se sana, ¿sí? Pues tampoco podemos llegar a decir que si te sale una llaga, que ya vamos a ver que no era cualquier llaga, ponte una pomada de higos y sanará. Pues no, porque cuando Naamán, el sirio, va allá y obviamente queda limpio, dice que se zambulló 7 veces en el Jordán y dice, he aquí la respuesta de Naamán, ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino el Dios de Israel. No dijo, qué berraquera ese Jordán, limpio y santo. No, toda la gloria, toda la honra, ¿para quién es? Para el Señor. Y si vamos al Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús estaba hablando, se presentó una acción, escupió en el suelo, cogió, hizo barro, se le untó en los ojos y vio. No, ve y lávate allí en el estanque de Siloé y verás. ¿Y qué pasó con ese ciego? Fue al estanque y se lavó y vio. Pero mira lo que pasó cuando se volvió a encontrar al ciego. Y fue determinante sus palabras. Al final del texto, el ex ciego dice, creo, Señor, y adoró. En ningún momento, ¿de dónde sacó esa pomada? No. Creo, Señor, y adoró. Quería hacer este paréntesis para que nuestras mentes no divaguen en que podamos llegar a decir que vamos a sacar el remedio de higos. No. Versículo 22. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Ahora vamos al versículo 7, porque va de corrido. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. 2 puntos, verso 8. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Hermanos, créanme, estuve buscando. Si alguien se toma el atrevimiento, el tiempo, la inquietud de averiguar qué era ese reloj de Acaz, escríbame, por favor. Yo quiero saber. Porque no hay evidencia histórica de que ese reloj de Acaz sea un reloj de sol. No se sabe. Otras traducciones simplemente mencionan que se volvió el sol, la sombra, 10 grados. No grados, que es diferente. 10 grados. Así que este movimiento espectacular de la luz también recuerda otra historia del poder soberano del Señor. Ahora, yo me hacía preguntas, hasta le dije a Santi, esta acción milagrosa, ¿de qué manera genera cambios en la ciencia? O sea, ¿esto qué generó el que el sol haya retrocedido? Quiere decir que la Tierra se detuvo y empezó a girar hacia el otro lado. ¿Y qué pasó entonces con la rotación de los otros planetas? ¿Qué sucedió con todo en la Tierra? ¿Han visto Avengers? Que el Doctor Strange y todo se devuelve, pero no, aquí lo único que se devolvió, ¿qué fue? La sombra del sol. Fue lo único. Y hay otro relato que no alcanzamos a comprender. Y ese relato fue en Josué. ¿Recuerdan cuando el Señor estaban allí en una batalla de Gabaón? 5 reyes contra Israel. 5 reyes poderosos. Y Josué habló al Señor y el Señor le dijo, ve que yo estaré contigo. Y dice el pasaje allí en Josué 10, 12 al 14. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. A ver, expliquemos eso científicamente. Vamos a ver. Empiece.
Simplemente no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esto es increíble. Ambos textos manifiestan el poder absoluto del Señor sobre la creación y obviamente su capacidad de alterar el curso de las cosas naturales o sobrenaturales en beneficio de su pueblo por amor a su nombre. Qué increíble, ¿no? Esto es espectacular. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver eso de la señal más y más sublime? Hoy día, la pregunta sería, ¿debemos pedir señales para llevar a cabo su voluntad? Hoy día, ¿Dios muestra señales para cumplir su palabra? Les cuento un relato. Esto es verdad, es un relato. Puede sonar cómico, pero es un relato verdadero. Yo lo viví. Y llegamos a una casa y dos hermanos y no se han casado. ¿Por qué no se han casado? No, estamos esperando una señal del Señor. Ya conocemos el contexto, esto no lo preguntamos porque sí, así que la pregunta fue efectiva, ¿por qué no se han casado? Y no, estamos esperando una señal del Señor. Vale, ¿y qué señal? Y se reían. Pues la verdad, Jason, le hemos pedido una, ya vamos por la segunda, porque la primera no se cumplió. Y yo, vale, ¿y cuál fue la primera señal? Ay, Jason, es que usted... La primera señal fue que si sangraba por la fosa izquierda, ese era el tiempo para casarnos. Y pues no ha pasado nada de eso. ¿Y cuál fue la segunda señal? La verdad se va a reír, pero es verdad. Si me salía un huevo de doble yema, esa era la señal. Y estoy hablando de personas creyentes. Así que vayamos a la palabra, ¿no? Y miremos qué señal ya se nos fue dada, en la cual todo cumplimiento de la palabra de Dios debe ser con completa fe y obediencia. Vayamos a Lucas 24, por favor. Lucas 24. Y desde el versículo 13 tenemos una narración muy conocida. A mí me alegra poder leerla y volver a releerla y por eso quiero invitarlos a todos a que la leamos. Yo voy a leer un versículo y tú en voz alta lees el segundo y yo así, ¿vale? Dice el versículo 13, Lucas 24, versículo 13, este es el primer día de la semana, el Señor Jesús ha resucitado y van dos hombres camino a Emaús, discípulos, conocedores de lo que ha pasado. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Prestemos mucha atención al verso 21. Pero nosotros esperábamos. Eso de esperábamos es poner la confianza o aguardar en algo que se ha dicho. Esperábamos que ¿quién? Que Jesús era ¿qué? El que había de redimir a Israel. Mira esto tan increíble. Esperábamos, ¿cuál señal? Que el Mesías venía a redimirnos. Sigamos leyendo. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 22. Entre nosotras, los que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren este texto, lo que los profetas han dicho, lo que debían esperar, la confianza donde debía estar. Cristo padeciera, verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 28.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hay una única y más sublime señal: la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y asimismo el dominio del diablo. ¿Queremos otra señal mayor? Hoy día no necesitamos señales. Las circunstancias no determinan la voluntad del Señor. Es la palabra de Dios la que determina su voluntad. Y si Él ya nos ha dado todo para la vida y la piedad, por lo tanto no dudemos de sus bondades, de sus misericordias. No dudemos de sus promesas. No dudemos de su eterna, infinita misericordia que cada mañana se renueva. No dudemos, no necesitamos más señales. Ya hay una suficiente, cósmica, hermosa, increíble, como ninguna otra. Ya podemos vivir para su gloria sin la búsqueda de ¿será que sí? ¿Será que no? Lancemos los dados. Santi, hay que comprar en el centro del Urín y el Turín y echar las suertes para ver si eso no es. No, tenemos entrada directa al trono para orar, para discernir la voluntad del Señor a través de las Escrituras. Me parece increíble. Gedeón también pidió señal, ¿recuerdan? Cuando bota la lana y dice que si a la otra mañana está seca y el piso mojado y no fue suficiente, lo cambia. Pero hermanos, no es tiempo de eso. Tenemos toda la revelación completa. Tenemos aquí todo para la vida y para la piedad. Pasamos al tercer punto. El sufrimiento dirige el camino hacia la palabra de Dios. Vamos a leer 9 y 10. Dice: escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Esto se le conoce como el Salmo de Ezequías. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Su angustia fue genuina. Una noticia de estas no debe ser nada fácil de recibirla. Para nada. Llegar al médico y decir: morirás y no vivirás. ¿Y cuántos días me queda? Ni una semana. Aquí dice que habrá una señal para que suba al templo en 3 días. No morirás. Dice el versículo 11. Dije: no veré allá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Y aquí Ezequías describe su muerte con unos rasgos típicos de ella, y es una separación de Dios y una separación del mundo de los vivos. Esta es una representación de entrada al universo de las tinieblas y el olvido. Ya no veré a nadie más. Ya no disfrutaré de la presencia de de Jehová, de Yahvé. La idea de que yo no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes no es una referencia a visiones extraordinarias que haya tenido Ezequías, sino a la experiencia de convivir con Dios en el transcurso de la vida. Ya que esa comunión con Dios, Ezequías la consideró como un alto privilegio en su vida cotidiana. ¡Qué delicia! En verdad, vivir de esta manera. Aquí aferrado a la vida, no por más, sino por tener la experiencia de convivir con mi Señor en el transcurso del resto de mis días. Su preocupación en Ezequías era genuina, brota de un corazón que ama al Señor. Su angustia era por no poder ser más testigo de la presencia del Señor en sus días sobre la tierra. Y obviamente el hombre redimido no desea vivir para ningún otro fin. Este es su fin mayor,
y es poder darle gloria a Dios y deleitarse en la comunión con Él, servir a Él y vivir para Él. Y esa era su oración. Sigamos leyendo el 12 al 14. Y dice Ezequías: mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Claro, en el desierto colocan la carpa y si pasa un viento estruendoso, ¿qué pasa? Esa carpa, chao. Cuando uno está durmiendo, cuando fuimos al campamento de varones en Ramiriquí, Tierra Santa, ¿qué pasó con una carpa? Se nos inundó. Eso pasa así, la carpa de un pastor, pues así pasa la vida, dice el autor. Pero así mismo dice: como tejedor corté mi vida. O sea, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Y el tejedor, cuando termina de hilar, ¿qué hace? Pues corta. Tiene que cortar. ¿Y cuánto esfuerzo hace el tejedor para cortar? Los que, Alejita y Mariana, los que trabajan con la máquina, dime cuánto esfuerzo, cuántas calorías se generan al hacer. Vale, pues así es el término de la vida para Ezequías. Versículo 13. Contaba yo hasta la mañana. O sea, ya iba a amanecer, iba a morir. Como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Y claro, el apóstol Pedro en su carta también determina este mismo sentir de Ezequías de la siguiente manera, y es que toda la carne es como la hierba, y toda la gloria o los triunfos del hombre como la flor de la hierba. Así de sencillo, la hierba se cae y la flor se cae, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Verso 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Qué significa? Me pareció sorprendente ese anuncio. Andaré humildemente todos mis años, dice Ezequías. Le quedan 15 y contando. Significa caminar de una manera relativamente lenta con un propósito en mente. Y esto era alabar al Señor el resto de sus días. Dice el salmista: mi alma tiene sed de ti. Como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo y viviente. De esa forma quería vivir Ezequías, dando pasos con un propósito en mente y lento, pero seguro. Y era alabar al Señor, desear su presencia. Dice el mismo salmista en el Salmo 42, 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, andaré humildemente. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Así que en el verso 15, allí empieza con esa gran pregunta: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. El que me lo dijo. ¿Quién le dijo a Ezequías que iba a morir? ¿Quién le dijo a Ezequías que iba a vivir? Mira lo que sigue en el 16 al 18. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán. ¿Por cuáles cosas? Las que Jehová le ha dicho. Sigue el texto: y en todas ellas, las que le ha dicho, está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Así que Ezequías, ¿en qué estaba pensando, meditando y deseando mientras sufría en su agonía? En la palabra de Dios. ¡Qué increíble! El que va al sepulcro no puede esperar tu verdad. Solamente en la palabra del Señor los hombres vivirán.
Y solamente por medio de la palabra del Señor el espíritu del hombre puede vivir. Santiago nos los ha venido enseñando en el Salmo 119, en esa gran oración de casi 172 versículos, porque hay unos de introducción y finalización. Es el salmo más grande y asimismo el texto más grande con la oración más impresionante que existe en la Biblia. Bueno, aparte la de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que no es fácil pedirle a Dios entendimiento cuando estamos sufriendo. No es sencillo. Dígame, en medio de una migraña, alabar al Señor. En medio de un dolor de muela. En medio de un colapso estomacal. En medio de una fractura. No es sencillo. En medio de un desmayo, ni puedes, porque ¿cómo? Pero muchas veces lo que más deseamos es que el Señor nos saque inmediatamente del sufrimiento. Ya, me dolió algo, inyección. Tengo estos síntomas, pastas. Tengo tal al médico. Emi, ¿se llama el que viene a casa? Rápido, tráigalo. Así queremos que sanemos ya. Y eso es lo que más me importa. Y sin una actitud netamente pecaminosa es lo que más le importa a nuestros familiares. Claro, es lo que más le interesa. No me importa o no estamos concentrados en esos momentos en serle fiel al Señor o de detenernos y mirar cómo voy a glorificarlo, cómo voy a agradarlo. Lo que más me interesa es salirme con la mía, no sufrir y estar de regreso otra vez en mis ocupaciones. Y esto, obviamente, muestra una actitud pecaminosa, porque estamos pensando primero en mí y no en Dios. A diferencia de Ezequías, él no le pide que lo sane, no le pide que lo libre de la muerte, sino que le pide en base a la palabra de Dios, le pide conforme a su verdad. Por tanto, nuestra oración debe ser conforme a lo que el Señor ha revelado en su palabra, y para eso tenemos que conocerla. ¿Recuerdan? Allí hay una oración que rompe con todo esquema en medio de la angustia. Y esa oración es de nuestro Señor Jesucristo cuando llega al Getsemaní, se lleva a sus apóstoles, le dice a 3 que esperen a un tiro de piedra, se postra y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ora diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y cómo estaba el alma del Señor Jesús? Muy triste hasta la muerte. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y esto no lo hizo una vez, hubo una segunda vez y dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y no terminó ahí, hubo una tercera vez diciendo las mismas palabras. Y las mismas palabras tienen el énfasis de que se haga tu voluntad. Esa es la manera en donde debemos alabar y agradar al Señor en medio de la aflicción y del sufrimiento. ¿Sencillo, hermanos? No, yo lo necesito. Y yo necesito que ustedes en amor me recuerden todas estas verdades en medio de las preocupaciones, de las aflicciones, de los dolores, de las enfermedades, de las calamidades, de todo el quebranto que podemos llegar a tener en medio de nuestra vida pasajera, como peregrinos que somos sobre la tierra. El salmista, allí en el Salmo 19, dice: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Pero asimismo, dice allí en el Salmo 119, abatida está hasta el polvo está mi alma. O sea, esto traduce como postrado y tirado en el suelo estoy, vuelto nada completamente. Y dice el salmista: vivifícame según tu palabra. Y en Deuteronomio, cuando Moisés está dando el sermón ya para ingresar a la tierra, dice que para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre. El Señor los probó en el desierto y les dio maná y piedra, agua de la roca. Pero dice que para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Recordemos, la vida empieza a través de la palabra.
Una persona no puede venir de la oscuridad a la luz si no es a través de las Sagradas Escrituras. Y obviamente por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así que esta enfermedad de Ezequías ilustra la condición del pueblo de Dios. En el primer capítulo, lo vimos hace más de 2 años y medio. En el primer capítulo, Isaías dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que esta enfermedad de Ezequías ilustra también la situación de Israel, pero también la esperanza de su curación. Cuando dice más adelante en el capítulo 33, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y no habrá morador sobre la tierra que diga, estoy enfermo. ¿Ah? ¡Qué precioso! Alabado sea el Señor cuando llegue ese momento en donde toda enfermedad, todo sufrimiento, todo quebranto, todo pecado ya nunca más va a existir para sus amados. De esta misma forma, el pecado devela en nuestras vidas, pues nuestra muerte espiritual y nuestra condición como enemigos de Dios, al tener pues una naturaleza pecaminosa, pero asimismo muestra su amor redentor a través del Señor Jesucristo. Y ahora confiadamente y tranquila y gozosamente somos llamados hijos de Dios. Vamos a pasar al último punto. Nos quedan 3 minutos. Y dice, el fruto piadoso de la misericordia. Y esto está en los versículos 19 y 20. El que vive, no está hablando del Señor, está hablando de Él y de nosotros. Este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Impresionante, la oportunidad de Ezequías para glorificar a Dios en este mundo la convirtió en una actividad, placer y finalidad para la vida. Este es el fruto de la misericordia. Cuando experimentamos ese amor constante de parte del Señor, el cual es inalterable, inquebrantable, imprescindible, podemos en verdad experimentar este deseo de alabarlo el resto de nuestros días, hasta el final, y de día y de noche. Qué delicias alabar al Señor. La gratitud genuina y amor ferviente siempre es el distintivo del pueblo de Dios y de quienes reciben el favor del Señor. Por ejemplo, ¿recuerdan esta historia en Lucas? Eso está en el capítulo 17, de los 10 leprosos. Gritan desde lejos, Señor. El Señor, vayan al templo y preséntense ante el sacerdote y listo. De esos 10, ¿cuántos volvieron? Y mira lo que dice. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Esa es la actitud, ese es el fruto de la misericordia de un redimido. Cuando ahorita nos diga, hermano, levantémonos a alabar, este debe ser el gozo del corazón de una persona que es salva, que ha experimentado el amor indescriptible del Señor, inmerecido. Pero asimismo hay otro texto, ahí en Lucas capítulo 7, ¿recuerdan de Simón el fariseo? Que Jesús es invitado a cenar, esto lo estudiamos en varones el jueves, varones, vayan el jueves, y cuando entra el Señor Jesús, entra una mujer a la casa del fariseo, y empieza a llorar, y a besarle los pies, y a ungirlo con aceite, y el fariseo, ¿qué dice? Dice, si este fuese profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Y Jesús, obviamente siendo omnisciente, sabe lo que está pensando Simón y le cuenta una historia. Hay 2 hombres, uno le debe más y el otro menos. ¿Quién va a estar más feliz? Pues el que le debía más, Señor. Muy bien, pues mira lo que dice el texto.
te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y yo pregunto, ¿cuánto se te ha sido perdonado a ti? ¿Cuánto? ¿Mucho o poquito? Entonces, ámalo con todo tu ser, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho. Estas verdades deben taladrar en nuestros corazones, deben movernos a alabarlo, a conocerlo, a obedecerle, a rendirnos ante él. Ezequías tenía claro, el entendimiento de Ezequías es enormemente trascendental porque dice que alabar a Dios es la actividad y el privilegio de los vivos. Es el privilegio nuestro. Muerto ya no, dice Ezequías. Ya vamos para allá. Y por lo tanto los vivos, los que estamos aquí en la tierra, son los que disfrutamos de la bendición y podemos anunciar a las generaciones futuras la realidad del poder, de la fuerza, del amor y de la constancia de nuestro amado Señor y Todopoderoso. Ezequías exalta a Dios y se regocija porque la salvación ha sido el bien más alto para su ser. ¿La salvación es el bien más alto tuyo? ¿La atesoras, te ocupas de ella cada día? Si eso fuese así, nuestros matrimonios estarían fortalecidos en el Señor. Nuestra comunión estaría cada día más fortalecida. Y obviamente, en el momento de la calamidad, ¿cómo estaría? Arraigado a mi Señor. Aún en medio de la tragedia y del llanto y del dolor, arraigado a mi Padre, porque me sostiene. Dice el autor de Eclesiastés que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Imagínate, hay una esperanza para los vivos. Y obviamente todo esto Ezequías también lo habla desde una perspectiva no exhaustiva, porque como conclusión podemos tener la siguiente y es, ¿cuándo has de conocer al Señor? Basado en estos últimos versículos, ¿cuándo debes venir en pos de su misericordia? Asimismo, ¿cuándo vendremos a Él en arrepentimiento? ¿Cuándo podremos alabarle? Aquí, en vida. Hoy es día de salvación. Si hay alguno en medio de nosotros que no está disfrutando de esta misericordia inalterable, por favor, ven a Él, corre a sus pies. Confiesa tu maldad, pide ayuda, clama por ayuda. Aquí hay hombres y mujeres piadosos que pueden guiarte al entendimiento del Evangelio, que quieren discipularte, que pueden hacer un esfuerzo porque tu vida esté mejor delante del Señor y disfrutes y en medio de la calamidad puedas estar soportando la tragedia, la angustia, la desolación, todo el mal que este mundo nos ofrece. Ahora, hay algo que para terminar me parece, Ezequías está claro en que es aquí en vida, ¿cierto? Que debemos adorar al Señor. Sin embargo, el Señor Jesús dijo algo mucho mayor y dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida misma. Ezequías dijo, solo aquí vivitos podemos alabarle. Pero el Señor Jesús dice que aunque el que muera en Él, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, sino que eternamente, ¿qué estaremos haciendo? Dando gloria y alabanza al Señor. Pongámonos de pie, por favor, y terminemos orando. Termina el texto del Señor Jesús diciendo, ¿crees esto? Señor, qué increíble, Padre, es tu amor, es la fuerza con que nos sostienes, es tu constancia en todo tu carácter de velar por nosotros, el cual somos insignificantes.
Como langostas somos. Tú sentado en el círculo de la tierra, ¿qué somos? Nuestras obras como trapos de inmundicia. ¿Qué somos, Señor? Y aún así tú te acuerdas de nosotros. Envías a tu Hijo, vienes a morar aquí como un hombre, como nosotros, a ser tentado, a padecer en sufrimiento, en quebranto, hombre de dolores. Pero qué impresionante eres, porque con gozo sufrió el vituperio y la cruz para vencer, Señor, y para que hoy podamos deleitarnos en ti, para que hoy podamos alabarte como glorificarte como propósito último, único, precioso y suficiente y abundante mientras estamos aquí en esta tierra. Señor, otórganos vida para proseguir a la meta y proclamar las buenas nuevas. Pero aún, Señor, te rogamos, como iglesia no hemos pasado aún por ello, que cuando llegue la muerte, todos unánimes, podamos cantarte y alabarte porque tú eres fiel y tus misericordias son eternas. Gracias por el quebranto, gracias por las dificultades, gracias por los dolores, gracias por la muerte misma. Tú eres el dueño tanto de la vida como la muerte. Y en ti, oh Señor Jesús, aunque iremos a la muerte, viviremos. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Por favor, ilumínanos y permítenos venir a arrepentimiento y a dependencia y a deleite ante tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.